Hola hermanos, espero estén bien. Como siempre es un privilegio poder compartir la palabra de Dios con ustedes. Y el día de hoy se encuentra en el libro de Hechos, capítulo 12, versículo 6. Y dice así: Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardias delante de la puerta custodiaban la cárcel. El contexto de esta historia está en medio de un ministerio muy fuerte, muy poderoso en la ciudad de Antioquía, como cristianos, gentiles y judíos se transformaban en cristianos, se unían a la iglesia. Y en medio de todo este relato de cómo la iglesia iba creciendo, cómo el pueblo gentil iba aceptando el evangelio, Lucas de un momento a otro nos mete un relato fuerte en donde se nos dice, sin anestesia, que Jacobo, uno de los apóstoles, había sido asesinado por mano de Herodes. Y luego de grandes éxitos del evangelio, el ministerio en Samaria, Felipe, la conversión de Pablo, el ministerio de Pablo en varios lugares, nos muestran cómo se levanta un personaje, Herodes, que comienza a perseguir a la iglesia. Y Jacobo es uno de estos resultados de esa persecución. Jacobo es muerto. Y en medio de esta persecución, Herodes, al ver que la muerte de Jacobo había tenido muy buena recepción por parte de los judíos, decide darles más. Decide darles otro sacrificio. Y ahí captura al apóstol Pedro. No se nos relata cómo lo captura, en qué circunstancias. Simplemente nos dicen que fue llevado a la cárcel por mano de Herodes, para luego ser asesinado delante de todo el pueblo y así entretenerlos y darles el favor, ¿sí? Pero esto es muy particular porque el relato, y lo voy a volver a leer, nos da un detalle impresionante. Y cuando Herodes le iba a sacar a Pedro, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. No sé si percatas algo o hay algo que te llame la atención. Particularmente a mí, y es un detalle no menor, muy importante, es que Pedro está durmiendo. Estaba en la cárcel, con las manos atadas. Tenía soldados a los lados. Fuera de la puerta habían soldados. Su amigo Jacobo había muerto. Él iba a ser asesinado. No solo él, toda la iglesia estaba siendo perseguida. Después de él podrían venir más todavía. Y estaba a punto de morir. Pero Pedro estaba durmiendo. Él dormía. Y esto es una imagen tremenda. De hecho, si tratamos de ponernos en su lugar, y déjame preguntarte, ¿tú podrías dormir con esa seguridad sabiendo que al día siguiente vas a ser asesinado por entretención delante de un pueblo que debería ser tu pueblo? ¿Estarías así de tranquilo durmiendo? Es más, en tus problemas, ahora los que tienes ahora, ¿puedes dormir tranquilo? ¿Puedes dormir en paz? Sabiendo que hay dificultades, enfermedad, dolores, dificultades o cualquier circunstancia compleja. ¿Puedes dormir en paz así como Pedro dormía en paz? Él estaba en la cárcel, ¿sí? Un lugar que no es cómodo para descansar. Más adelante vemos a otros personajes en la cárcel, pero estos no podían dormir. Al contrario, estaban cantando y estaban orando a Dios allí a viva voz en la cárcel, Pablo y Silas. Pero aquí Pedro está durmiendo. Él, viendo todo el contexto, él dormía tranquilamente. Y aquí podemos hacernos una pregunta. ¿Por qué Pedro podía dormir tranquilo? ¿Por qué Pedro podía dormir en medio de una circunstancia tan compleja? Imagino que si estuviésemos en su lugar, no podríamos dormir pensando que al día siguiente nos van a matar, que no podemos despedirnos de nuestra familia o hacer aquellas cosas que teníamos pendientes. Vamos a morir al día siguiente. Y aún así, Pedro dormía. Incómodo, alrededor, al lado, con soldados alrededor. Él dormía. Y podemos ver en Pedro tres razones importantes por las cuales Pedro podía estar tan tranquilo. Y una de esas razones nos entrega el mismo capítulo en el versículo 5. Dice: pero mientras Pedro estaba en la cárcel, la iglesia oraba fervientemente por él. Pedro no estaba solo, tal vez sí en la cárcel, pero Pedro sabía que había un pueblo, una familia que estaba orando por él, no solo por liberación, sino por fortaleza.
pidiendo que se haga la voluntad de Dios. Y Pedro descansaba en las oraciones de sus amigos, de su familia, de la iglesia. ¿Tú descansas en eso? Y no me refiero a si sabes si oran por ti o no, sino que porque es un hecho. Eres parte de la familia de Dios. Si has aceptado a Cristo, si has aceptado al Evangelio y sirves al Señor, eres parte de su familia. Y debes saber que hay un cuerpo que está orando por ti, en tus debilidades, en tus flaquezas, en tus procesos, en tus problemas. Hay pastores, hay líderes, hay hermanos, hay padres, hay una familia que está orando por ti. Orando para que Dios te fortalezca, orando para que Dios te levante, orando para que Dios te ayude a pasar la prueba, la circunstancia, orando para que Dios te acompañe en medio del proceso y no decaigas, sino que puedas salir fortalecido de él. No olvides que hay una familia que está orando por ti, hay un pueblo que ora por ti. Segunda razón, no era una experiencia nueva para Pedro. Al menos 2 veces ya habíamos visto a Pedro en la cárcel. Al principio junto a Juan y en la segunda oportunidad junto al resto de los apóstoles. Al principio siendo liberado sin mayores problemas, una sola advertencia. Y en segunda oportunidad, azotes. Sí, sufrieron azotes. Pero ellos estaban alegres, gozosos. Pedro en ambas oportunidades había descansado en Dios. De ambas Dios lo habría librado. Al principio sin nada, al segundo con dolores, con azotes, pero él descansaba en que Dios lo libraba. Y si Dios lo había librado antes, Dios lo libraría ahora. Y si no, su vida estaba en las manos de Dios. Ya conocía a este Dios. Y este es el tercer punto, justamente ese, que Pedro conocía a Dios. Él sabía en el Dios en quien confiaba. Él sabía al Dios que servía. Y sabía que su vida no estaba en manos de esos 2 soldados y de los otros que estaban afuera. Su vida no estaba en manos de Herodes ni del pueblo judío. La vida de Pedro descansaba solo en Dios. ¿Es esa tu confianza? ¿Sabes que Dios es el que guarda y protege tu vida? ¿Que tu vida está en sus manos? En medio de tu enfermedad, de tu dolor, de tu proceso o lo que estés viviendo, tu vida está en las manos de Dios. Allí descansa tu vida. Ahí deberíamos descansar y es un lugar seguro en las manos de Dios. Pero déjame leerte el siguiente pasaje. Pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. ¿Sabes quién escribió eso? Adivina. Pedro. Primera de Pedro 5:7. El mismo Pedro que estuvo en la cárcel durmiendo escribió: pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. Antes de que Pedro escribiera esto, Pedro vivió esto. Todas las cartas de Pedro fueron escritas luego de que él viviera todo lo que él escribió. Y esto Pedro lo escribió no solo inspirado por el Espíritu Santo. Pedro lo vivió con su propia vida. ¿Podemos descansar aún en la cárcel? Sí, aún atados, aún dentro de un horno, aún en la enfermedad, aún en la escasez, aún en el dolor, en el problema, en la aflicción, en cualquier proceso. Hay un salmo que estoy seguro que has recitado muchas veces, o si no de lo contrario, un salmo que a diario puedes llegar a decir tú o con tus hijos: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Sí, es tierno decirlo en la noche, cuando nos acostamos o cuando despedimos a nuestros hijos, pero de corazón, en el problema, ¿lo puedes decir confiado? ¿Puedes acostarte en paz aún en medio de la incertidumbre del proceso que estés viviendo? ¿Puedes dormir confiado en Dios, en Él? Porque en Él puedes estar tranquilo, Él te hace vivir confiado. Pedro estaba con sus manos atadas, encarcelado, pero él sabía que su Dios no estaba atado, no estaba en una cárcel. ¿Por qué temer? Y te pregunto a ti, ¿por qué temer si tu Dios no está encarcelado? Si nuestro Dios tiene poder y nuestra vida descansa en sus manos. Aún atados, aún en la cárcel, podemos dormir confiados, porque nuestra vida descansa en Él. Que Dios te bendiga.